Bueno, pues una buenas noches a todos los que nos acompañan en el webinar sesión virtual del día de hoy con temas cimentación superficiales y profundas con Geo5. Mi nombre es Francisco Grau Zacoto, soy ingeniero civil de profesión, especializado en geotecnia, con una maestría en Louisiana State University. Actualmente formo parte de una firma consultora nacida en Guayaquil, Ecuador, y también trabajo desde hace más de 4 años como docente universitario a tiempo parcial. Tengo experiencia en el área de geotecnia, trabajo en exploración de sitio, diseños técnicos de cimentaciones superficiales y profundas, análisis de pilotes o cargas axiales, laterales, cargas sísmicas de viento y análisis de grupo de pilotes, análisis de estabilidad de taludes, análisis de asentamientos por rellenos, que es algo típico en la zona de Guayaquil. Y bueno, pues sin más preámbulos, les doy la bienvenida a este webinar, que espero que sea de su agrado. Vamos a ver un poco acerca de los temas que contienen el curso de cimentaciones superficiales y profundas con Geo5, y al final veremos un ejercicio de aplicación utilizando el software. Para mayor información acerca del curso virtual se podrán comunicar con las asesoras de ICC. Ok, entonces vamos a iniciar viendo un poco sobre lo que nos ofrece el programa o el conjunto de programas Geo5 de la empresa Fine. Entonces Geo5 es un conjunto de software que provee varias soluciones para la mayoría de tareas geotécnicas. Entonces, una de las grandes ventajas de este suite o de este conjunto de programas es que tiene una misma interfaz de usuario, de tal manera que hace que sea fácil manejarlo, y si uno maneja uno de ellos, de manera intuitiva puede ir manejando los demás. Entre los varias soluciones, varios programas internos que tiene el conjunto de Geo5, tiene para resolver análisis de estabilidad, para diseño de ecuaciones, muros y gaviones, cimentaciones superficiales, profundas, ahí para análisis de asentamientos, para túneles y pozos, para programas que ayudan a presentar estudios geotécnicos como modelados de terrenos y subsuelos, y también ensayos de campo. En el que nos vamos a enfocar nosotros es en las cimentaciones superficiales y profundas, que vamos a ver un poco en este video y en esta sesión, y lo demás se va a ver en el curso virtual, ¿no?, que lo ofrece ICC. ¿Por qué o qué ventaja tiene Geo5? ¿Por qué es único? Primero, porque tiene una combinación de métodos analíticos y métodos de elementos finitos, es decir, un mismo problema, como se ve en la figura de la izquierda, puede ser analizado mediante método analítico convencional, teoría de equilibrio límite, y también mediante métodos de elementos finitos, y tener una comparación y soluciones independientes. También porque cada programa resuelve un tipo diferente de estructura. Cuando vayamos avanzando nos podemos dar cuenta que el modelo que estamos creando lo podemos hacer un análisis de estabilidad de taludes, por ejemplo, si estamos haciendo un muro, podemos hacer el diseño del muro directamente, imaginemos que está en voladizo, en cantilever, y luego podemos hacer con el suite de Geo5, con el muro ya modelado, podemos realizar un análisis de estabilidad del talud. También porque es importante este programa porque incorpora varias normas y teorías dentro de sí. Es decir, podemos nosotros crear o partir de método LRFD, hay también códigos de Europa, los Eurocodes, y también uno puede crear la norma o introducir los factores que nos piden la norma dependiendo de cada país en que estemos trabajando. Entonces, para cimentaciones superficiales, hay 6 programas que se pueden utilizar en el suite de Geo5. Pueden ser zapatas, losas, métodos de elementos finitos, vigas, estribos también, e incluso zapata por medios de información obtenida con el ensayo de CPT. De igual manera, para las cimentaciones profundas, también podemos tomar en cuenta, seleccionar el programa adecuado, teniendo en cuenta el tipo de estructura, que pueden ser pilotes por CPT, un diseño de pilotes por CPT, grupo de pilotes, micropilotes, y también por el método de elementos finitos. Entonces, el contenido del webinar de hoy va a tener primero tipos de cimentaciones, vamos a ver un poco luego sobre investigación geotécnica, seguimos con el criterio de diseño geotécnico, y por último, el análisis y diseño de cimentaciones. Entonces comenzamos con tipos de cimentaciones. Como ya todos sabemos, son elementos que van a transmitir las cargas al suelo y les van a distribuir
de forma que no superen su presión admisible. Ese sería nuestro objetivo, ¿no? El área en planta de la cimentación juega un papel muy importante para la transferencia de carga. Las podemos dividir en cimentaciones superficiales y profundas, ¿no? Superficiales que se apoyan en las capas superficiales o poco profundas porque tienen suficiente capacidad portante o porque hay generalmente construcciones livianas. Y por último, cimentaciones profundas, que es cuando el suelo resistente se va a encontrar a una mayor profundidad y es necesario transmitir las cargas a esos tramos. Para las cimentaciones superficiales, conceptos que son elementos con agrandamientos en el fondo de la columna o muro y van a distribuir las cargas estructurales aplicadas en un área suficientemente grande del suelo. De acuerdo a las diferentes normas de los países, hay diferente clasificación, podríamos decir, de una cimentación superficial. Tenemos, por ejemplo, entonces las cimentaciones superficiales podemos dividirlas según lo que dice cada código, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ecuador dice que el DF entre B es menor o igual a 4, en Perú dice que DF entre B es menor o igual a 5, y la norma de Chile también tiene que debe ser DF más 1.5B, debe ser menor en este caso que el Z. Entonces, dependiendo del tipo de la región donde estemos, van a tener una diferente definición o clasificación para una cimentación superficial. Entre varios tipos, vamos a ver esto de manera rápida. Tenemos primero zapatas aisladas o plintos, el nombre cambia también en cada país, ¿no? Pueden ser cuadrados, rectangulares, circulares, y generalmente van a soportar solamente una columna, que así generalmente está localizada en el centro. Las zapatas continuas soportan muros, estructuras que soportan cargas continuas. Seguimos con anillos de cimentación, que son zapatas con forma circular o de anillo, generalmente usadas en silos o en tanques de almacenamiento. Y por último, una losa de cimentación, que es una cimentación superficial con dimensiones ya grandes que abarcan toda la superficie de la estructura. Y para los tipos de cimentaciones profundas, ya habíamos visto que transmiten las cargas a los suelos que se encuentran a mayor profundidad. Vemos las dos figuras. En la figura de la izquierda, no sé si se alcanza a ver el puntero, pero en todo caso es la figura de la izquierda, tenemos un suelo firme y abajo un suelo muy firme, y bueno, más abajo ya está la roca. En cambio, en la figura de la derecha, tenemos primero un suelo blando, por lo tanto, luego se ven dibujados unos pilotes que nos indican que van a transmitir la carga hacia los suelos más firmes o estratos más firmes que van a mayor profundidad. Como tipo de pilotes, o tipo de cimentaciones profundas, tenemos primero pilotes y segundo las pilas, donde los pilotes van a ser los que conocemos como prefabricados, y los segundos, las pilas, son los que conocemos como colados in situ, preexcavados, el nombre varía en cada país, ¿no? Entonces sería la división o la división principal de los dos tipos de cimentaciones profundas. Para seleccionar una cimentación profunda, primero debemos informar la naturaleza de la estructura y las cargas que van a transmitir las cimentaciones. Siguiente, hay que determinar las condiciones del subsuelo. Entonces se lo hace con una investigación geotécnica o un programa de investigación geotécnica debido. Y por último, considerar brevemente diferentes tipos de cimentaciones. Es decir, antes de una selección debemos de tomar en cuenta varias cimentaciones y de esta manera observar si es que son factibles de acuerdo a las condiciones, si son capaces de soportar la carga, o si es que se pueden producir asentamientos perjudiciales, que es uno de los principales problemas que tenemos cuando tenemos suelos blandos. Luego que vimos los tipos de cimentaciones, vamos a ver brevemente sobre una investigación geotécnica, sobre una campaña de investigación geotécnica. Para cada obra de ingeniería va a ser necesario conocer las propiedades ingenieriles de los suelos y su variación en el espacio. Es decir, la investigación geotécnica la podemos dividir en exploración del sitio, exploración del subsuelo o del sitio, que es la que nos va a permitir establecer o conocer una estratigrafía presente en el perfil geotécnico para definir un tamaño y forma de cimentaciones y otras obras. Es decir, conociendo los perfiles del suelo con la perforación, nos va a permitir conocer los perfiles que tengamos en esa zona donde estamos haciendo la investigación.
Una buena exploración técnica, ¿qué debe incluir? Primero, un reconocimiento de la zona, puede ser con fotografías aéreas, caminatas, vuelos locales, etc. También una campaña de perforaciones o sondeos con recuperación de muestras. Recordemos que sería nuestro objetivo principal, recuperar muestras para llevar al laboratorio. También es importante en obras ya mayores una campaña de investigación geofísica para las perforaciones y las recuperaciones de muestras que se realizaron, un programa de ensayos de laboratorio, de suelos y rocas también, y por último, lograr la caracterización de los distintos suelos presentes en el perfil técnico, es decir, lo que tenemos aquí en la figura de la derecha, es algo que debemos buscar, ¿no? Tener una caracterización de los diferentes suelos presentes en el perfil geotécnico y de esta manera conocer sus propiedades y la variación de las propiedades en el espacio. Perdón. Seguimos entonces con los objetivos de la investigación geotécnica. Como objetivo tenemos primero definir la estratigrafía del suelo, que es lo que ya se había indicado, definir las capas del subsuelo que encontremos. Segundo, registrar el nivel freático o encontrar, determinar a qué profundidad va a estar el nivel de agua freática, ¿no? Tercero, obtener muestras de suelos, es decir, recuperar, extraer muestras de suelos. Y por último, realizar ensayos y evaluar propiedades, esto ya sería en el laboratorio, pero es lo que nos va a permitir obtener las propiedades ingenieriles de los suelos. Es importante planificar una campaña de campo antes de salir a las perforaciones, es decir, tomando en cuenta la geología que tiene, porque de esta manera podemos prever o estimar qué tipo de suelo podemos encontrar para cierto proyecto, para cierto estudio. También debemos conocer el clima, la vegetación, conocer si hay edificaciones e infraestructuras vecinas. Muchas veces sí, nos podemos dar cuenta de los problemas potenciales que puede tener un suelo al ver qué problemas han tenido las estructuras vecinas. También conocer estudios anteriores y otros aspectos adicionales, que es conocer en sí en qué se basa el proyecto. Muchas veces, cuando hacemos consultoría, preguntamos cuál es el proyecto final, qué es lo que se busca realizar. ¿Por qué? Porque generalmente, bueno, sucede muy común aquí en Ecuador, estoy seguro que en América Latina tenemos el mismo problema. Se puede diseñar para una casa que el cliente dice solo quiere un piso, luego resulta que ingresa algo más de dinero, tienen un segundo piso, y luego le quieren poner un tercer piso. Y es algo que si la casa fue diseñada, el estudio de suelo fue hecho solamente pensando en un solo piso y luego a medida que tuvo más dinero el dueño, le fue aumentando la carga, va a traer problemas a futuro, ¿no? Uno de los casos comunes que tuvimos aquí es por el terremoto del 2016, del 16 de abril del 2016 acá en Ecuador, se muestra en la figura, donde se puede ver que el piso de abajo quedó completamente cubierto por el segundo y tercer piso, ¿no? Se pueden ver aquí las columnas que son completamente esbeltas, de unas dimensiones de pequeñas dimensiones, pequeño ancho comparado con la magnitud de la casa. Entonces, requisitos normativos de las investigaciones. Es importante conocer la norma de cada país para ver qué es lo que nos compete y qué nos exige cada código y cada normativa local. En este caso, está enfocado un poco en la de Ecuador. Las otras las he revisado, tienen cosas similares, pero ya cuando sea el curso virtual se va a enfocar para cada uno de los países en que tengamos los inscritos en el curso, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues indicó, se habla un poco sobre la norma NEC, norma ecuatoriana de la construcción, del capítulo de técnicas y implementaciones, que nos dice que hay que realizar los sondeos exploratorios necesarios para obtener un conocimiento adecuado del subsuelo y tener información requerida en los parámetros del subsuelo. ¿Qué nos establece la norma? Característica y distribución de sondeos, nos dice el número mínimo de sondeos que debemos tener y también la profundidad de los sondeos. Entonces, ¿de qué depende?
¿De qué depende lo que se había indicado? Primero, la clasificación, depende del tipo de subsuelo y la clasificación de la obra. Es decir, si la obra está calificada como baja, media, alta o especial, vamos a tener nosotros esta clasificación dependiendo de los niveles de construcción que tenga o de las cargas máximas de servicio que vamos a tener en las columnas. Una vez que tengamos esta clasificación, la norma propone una profundidad mínima y un número mínimo de sondeos. Es decir, vamos a ver una edificación de 7 pisos o 7 niveles, está en la categoría media. Si nos fijamos en la primera tabla, dice entre 4 y 10 niveles de construcción. Entonces, si luego vamos a la segunda tabla, categoría media, dice 4 sondeos mínimos de una profundidad mínima de 15 metros. ¿Okay? Entiéndase que se está diciendo mínimo, no... Sí, esto significa que en el caso de nosotros, el criterio técnico, construir criterio técnico, propongamos más, no estaría mal, ya sea un mayor número de sondeos, o así una profundidad mayor de sondeos, ¿no? Entonces, todo esto depende también, es muy importante, el criterio geotécnico. Pero para esto, ¿cómo podemos tenerlo? Entendiendo la distribución de los esfuerzos bajo las cimentaciones. Es algo que se va a ver más a fondo en el curso virtual sobre la distribución de esfuerzos. Tenemos, por ejemplo, acá cimentaciones. Uno tiene una cimentación más pequeña y la de la izquierda es una cimentación más grande, en donde tenemos, por ejemplo, los mismos 100 kilopascales aplicados, el mismo esfuerzo de contacto, pero nos enfocamos que nos damos cuenta que en la primera, la que está a la izquierda, el bulbo de esfuerzo va a llegar hasta más abajo, a mayor profundidad. ¿Por qué? Porque nuestra cimentación tiene unas mayores dimensiones. Entonces es importante conocer la distribución de los esfuerzos bajo las cimentaciones para nosotros poder determinar, para ver hasta dónde van a incidir las cargas que se van a aplicar dependiendo de una cimentación determinada. Como tipos de sondeos y ensayos in situ que podemos hacer, el más común en Latinoamérica tenemos el SPT, ensayo de penetración estándar, que es en el cual recuperamos muestras. Tenemos luego el CPT, que es el cono de penetración estándar, en este caso no hay recuperación de muestras. Y por último, el ensayo de veleta de campo, en el cual se produce un torque que va a determinar la resistencia al corte no drenada que tenga el suelo. Entonces, estos tres son los más usados en nuestro medio. Y si nos enfocamos en el primero, en el SPT, podemos decir que el principal propósito es obtener muestras del suelo, o el principal propósito de una perforación, obtener muestras del suelo, para luego determinar el perfil y realizar ensayos de laboratorio para evaluar las propiedades. ¿Okay? Entre esas propiedades van a ser resistencia al corte, compresibilidad, límites de Atterberg, o la plasticidad, granulometría, gravedad específica, etc. ¿No? Entonces, repito, nuestro objetivo es obtener muestras del suelo para luego ensayarlas en el laboratorio. Estas muestras pueden ser inalteradas o alteradas, y para evaluar parámetros de resistencia y compresibilidad, que es lo que vamos a necesitar para hacer un análisis de cimentaciones, debemos obtener muestras inalteradas. ¿Okay? Entonces tenemos ahorita una foto en la cual se realizan ensayos de consolidación unidimensional en suelos, las cuales fueron obtenidas por muestras inalteradas. Vamos a la tercera parte, que es el criterio de diseño geotécnico. En estos, todas las normas locales en cada país se enfocan en lo mismo. Las cimentaciones deben satisfacer principalmente dos requisitos principales de desempeño. El primero es la resistencia, la capacidad de carga, es decir, evaluar el estado límite de resistencia, y por último, luego el segundo, evaluar el estado límite de servicio, que serían las deformaciones o los asentamientos que van a tener los suelos bajo la cimentación. Además de estos dos, no está de más recordar que el proceso constructivo debe ser posible para una situación dada. Y por último, la cimentación también debe cumplir los requisitos del diseño estructural. Es decir, no solamente nos debemos enfocar en la parte geotécnica, sino también en la parte estructural y también en el proceso constructivo. Es decir, por ejemplo, un caso común en nuestro medio, hay veces que
que se van a diseñar un edificio en zonas céntricas o en zonas en el centro de la ciudad, donde ya hay otras estructuras construidas. Entonces, imaginemos que vamos a optar por cimentaciones profundas. En este caso, el hincado de pilotes nos puede alterar las condiciones y la estabilidad de las estructuras vecinas. Entonces, en estos casos se podría hacer un diseño posible para esta situación, es decir, podemos recomendar mejor una cimentación profunda, pero ya no por el proceso de hincado, sino por el proceso de excavados o colados en sí. Entonces, de esta manera podemos decir que para un diseño debemos también tomar en cuenta la parte constructiva, la parte estructural y, por supuesto, la parte técnica, que es la que nos vamos a enfocar. Entonces, la primera, la capacidad de carga. O como leímos, el análisis del estado límite de resistencia. ¿Cuándo ocurre alguna falla por capacidad de carga? Cuando parte o toda la cimentación se rompe a través del suelo porque el suelo subyacente no tiene la resistencia suficiente para soportar la carga. Vemos la figura, un conjunto de silos, en la figura a la izquierda, y a medida que le fueron llenando los hilos, a medida que fueron llenando de granos los hilos, llegó un momento, un punto en el cual tuvo un colapso, como vemos en la figura de la derecha. Entonces, esta es una falla de capacidad de carga, directamente porque la cimentación se rompió tras el suelo y porque el suelo no tuvo la resistencia suficiente para soportar esa carga. ¿Cómo evitamos esa falla? Pues con factores de seguridad. Tomando en cuenta, de nuevo está tomado en cuenta lo que está en la NEC aquí, pero tenemos factores similares en las otras normas. Por ejemplo, la condición de carga muerta más carga viva normal, es decir, sin mayorar, el factor de seguridad indirecto mínimo admisible debe ser de 3. En el caso que tengamos cargas mayoradas de 2.5, carga viva máxima, y en el caso de estar trabajando en condiciones pseudoestáticas, es decir, tomando en cuenta el ciclismo de diseño, nuestro factor de seguridad indirecto mínimo debe ser de 1.5. Entonces, de esta manera, asegurándonos que cumplen con estos factores de seguridad mínimos, nosotros podemos evitar una falla por capacidad de carga. Y el siguiente criterio de revisión es el de servicio, la serviciabilidad. Esto ocurre tomando en cuenta o midiendo calculando la deformación y los asentamientos que puedan producirse en el suelo bajo una estructura. Es decir, que aún si una cimentación es segura ante una falla de capacidad de carga, el suelo puede deformarse significativamente, de tal manera que la estructura no se dañe o no sea operacional. En este caso, el suelo se va a deformar verticalmente. También podemos tener deformaciones que hagan que la estructura tenga una inclinación, como podemos ver en la foto. Se pueden dar cuenta que la iglesia tiene una inclinación hacia algún lado, hacia la derecha, en este caso de la foto. Entonces, por lo tanto, no cumple la revisión por deformación y asentamiento. Ahora, los asentamientos totales dependen también de lo que nos diga cada norma, y bueno, después de esto vamos a ver algo más importante, que son los asentamientos diferenciales. Entonces, primero, los asentamientos totales van a ser producto de las cargas verticales transferidas al suelo. Es algo imposible eliminar completamente los asentamientos, sino que lo que se busca en un diseño es limitar a que estemos en niveles tolerables, ¿okay? Tolerables o permisibles. Entonces, valores típicos para un asentamiento es lo que tenemos en esta tabla. Por ejemplo, nos damos cuenta que para edificios de oficinas puede ser de 0,5 a 2 pulgadas, donde una pulgada es el valor más común, es decir, 25 milímetros, o pueden llegar de 12 a 50 milímetros, es algo permisible. En el caso de tener, por ejemplo, vamos al caso de puentes, 5 centímetros es el valor permisible de asentamiento total que podemos tener. Ahora, los asentamientos diferenciales, otro tipo de asentamientos que pueden generar problemas, porque lo que vemos directamente en asentamientos diferenciales es la diferencia entre asentamientos entre diferentes partes de una cimentación, los cuales pueden ocurrir cuando hay una distribución de cargas no uniformes en la estructura o por un perfil no uniforme del suelo bajo una cimentación.
Esto es importante revisarlo porque puede causar fisuras o daños estructurales. Seguimos entonces por último a la parte de análisis y diseño de cimentaciones. Terminamos de ver esta parte y luego vamos a entrar al programa. Entonces, con análisis y diseño de cimentación, debemos conocer primero la transmisión de cargas. Las cargas que van a ser aplicadas en las columnas, como vemos en las dos figuras, la de la izquierda es una cimentación sobre arena y la de la derecha es una cimentación sobre resina. Entonces, en la de la izquierda sobre arena vemos que tiene la forma de la distribución a la transmisión de las cargas es diferente a la que tenemos en las arcillas. Sin embargo, ¿qué buscamos nosotros de manera analítica? Una distribución simplificada del esfuerzo de contacto en base a la cimentación superficial sometida a cargas replicadas. Es decir, vamos a suponer que se va a distribuir de manera uniforme. Es para un análisis simplificado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos de ver nosotros en este caso? El esfuerzo del contacto. Es la fuerza de contacto por unidad de área, conocemos como un esfuerzo, transmitido del fondo de la cimentación al suelo. ¿De qué puede depender la distribución del esfuerzo de contacto? Pues depende, el esfuerzo de contacto depende de algunos factores. Primero, la excentricidad de magnitud del momento aplicado. Si en el caso de tener excentricidad de magnitud, podemos calcular de otras maneras. Depende de la rigidez estructural de la cimentación, depende de las propiedades, esfuerzo de formación de los suelos, y por último también de la rugosidad del fondo de la cimentación, es decir, de la parte que esté en contacto con el suelo. Para efectos de simplicidad de cálculo, vamos a asumir que se va a distribuir uniformemente bajo el cimiento, como habíamos visto en las fotos, y se ven en la imagen que está en la pantalla, y podemos decir que esta la podemos determinar con la ecuación que veremos a continuación. Q es igual a P, que es la fuerza o carga aplicada, la carga que baja por las columnas, más WF, que es el peso propio de la cimentación, dividido para A, que es el área de la cimentación, o el área vista en tanto, menos UD, que es la presión de poros en la base de la cimentación. ¿Okay? Y para el caso de cimentaciones continuas, vamos a asumir que se va a distribuir uniformemente bajo el cimiento, por lo tanto la carga va a ser igual a P entre B, más el peso de la cimentación, WF entre B, dividido para B, que sería el ancho de la cimentación, menos UD, que es la presión de poros en la base. Entonces, la capacidad de carga. La capacidad de carga es la cantidad de carga por unidad de área que el suelo puede soportar antes de alcanzar una falla por resistencia de esfuerzo. Esta va a depender de las propiedades del suelo, el tipo de suelo que tengamos, de qué profundidad tenga la cimentación, profundidad del plante y la geometría de la misma. Esto es un concepto que es bueno siempre aclararlo, porque ¿qué es lo que sucede en nuestro medio? El estructurista, el ingeniero encargado de diseño estructural, siempre pide la capacidad de carga del suelo como si fuera un valor intrínseco del suelo, como si fuera un valor que el suelo lo tiene de por sí, como que hay un ensayo para determinar solamente la capacidad de carga. Así, pues esto depende de varios análisis, ya vamos a ver la ecuación, y por lo tanto depende de las propiedades del suelo, la geometría de la cimentación, y puede ser expresada en términos de capacidad de carga última y capacidad de carga última. Y luego también capacidad de carga admisible, ¿no? ¿Qué tipo de fallas existen por capacidad de carga? Vamos a tener primero la falla general por corte, que es la más común cuando estamos trabajando con rocas, gravas, arenas bien compactadas, sillas no drenadas. El segundo tipo, falla local por corte, es cuando trabajamos con arenas de capacidad baja a media. Y por último, el que está en la tercera imagen, falla por punzonamiento, que es cuando trabajamos con arenas muy sueltas o arcillas en condiciones drenadas. Las teorías de la capacidad de carga han todas partes de la teoría que propuso Terzaghi en 1943 en su libro Theoretical Soil Mechanics, en el cual, si nos enfocamos en la primera ecuación, tiene tres términos, vamos a ver cada uno de ellos, y luego a medida que fue pasando el tiempo, viene un poco de historia en cuanto al análisis de capacidad de carga,
vemos que a medida que van pasando los años, se van agregando o extendiendo la fórmula. Nos enfocamos luego en la de Meyerhof, 63, donde tenemos más factores de capacidad de carga, factores de forma, factores de inclinación, factores de profundidad, y asimismo luego la de Basic, donde tenemos incluso aún más factores de modificadores en la capacidad de carga. ¿Qué nos dice la TEC? Primero nos indica la teoría de Terzaghi, donde propuso una ecuación general para la capacidad de carga de una cimentación superficial continua. Por la derivación, asumiendo que el ángulo de fricción, la cohesión y el peso específico van a ser constantes. También asumió Terzaghi que se forma un plano de falla bajo la cimentación y que va a empujar al suelo a los costados, permitiendo la penetración de la cimentación. Es decir, si nos enfocamos en la imagen de aquí, el plano de falla es el que se forma, el plano es el que se forma en la parte de abajo de la cimentación, y luego hay primero una penetración, un pequeño hundimiento, y luego va a empujar el suelo hacia los costados, hacia la izquierda o hacia el derecho, dando paso a la falla de capacidad de carga. Recordemos la foto que se había enfocado, que se había presentado antes. Voy a regresar un poco, que lo que tenemos aquí. Si se fijan, hay un pequeño hundimiento y luego hay un giro hacia un costado, levantando el suelo que tenemos aquí. Entonces, esa es la forma en que se definió que va a fallar por capacidad de carga del suelo. El primer miembro de la ecuación, tenemos C, que es la cohesión, NC, NQ y N gamma son los factores de capacidad de carga. Luego tenemos gamma por DF, donde gamma es el peso específico del suelo y DF es la profundidad de la cimentación o profundidad de desplante, la profundidad del nivel del suelo hasta el fondo o la base de la cimentación. Eso es DF. 1,05, y luego tenemos gamma, que ya habíamos dicho que es el peso específico del suelo, de la base o ancho de la cimentación. Entonces, por eso regresamos a lo que se había indicado. La capacidad de carga no es un parámetro intrínseco del suelo, sino que es un valor que se determina, un parámetro que se determina, se lo calcula, y depende de varios factores: tipo de suelo, tipo de cimentación, geometría, etc. Después de eso, la ecuación modificada de la capacidad de carga, ya vimos que varios factores fueron modificando, y se ha presentado esta ecuación con los factores, ya no solamente factores de capacidad de carga, que son SN y N gamma, sino también los factores de forma, que aquí están marcados como el símbolo lambda, que serían CS, los del primer miembro, C, U, los del segundo miembro, y gamma, los del tercer miembro. Y esos serían los nuevos factores de forma, es decir, ahora ya nos da la oportunidad de ver varias formas de segmentación, no como Terzaghi, que solamente se había enfocado en cuadradas, circulares y continuas. En este caso podemos calcular rectangulares y así mismo diferentes secciones. Para la profundidad podemos ver también qué tanto influye la profundidad o la profundidad de desplante en el análisis de capacidad de carga. Y por último, Terzaghi se enfocaba solamente en cargas concéntricas. Aquí con Meyerhof, a partir de Meyerhof ya se comenzó a calcular la capacidad de carga tomando en cuenta la inclinación de las cargas. Entonces, tenemos las ecuaciones para cada uno de ellos, con los factores, y la ecuación grande la vemos, o completa, la vemos en la parte superior de la diapositiva. Seguimos entonces, ahora vamos a ver el ejercicio y vamos a dar paso al programa de Geo 5 que vamos a ver el día de hoy. Entonces, primero dice diseñar una segmentación superficial para el perfil de suelo encontrado. Tenemos que desde la parte estructural nos indican que la carga muerta más viva, la combinación carga muerta más viva es igual a 380 kilonewtons, y la carga muerta más el 50% de la carga viva es igual a 250 kilonewtons. Nos enfocamos en la cimentación que tenemos aquí, vamos a decir que es una cimentación cuadrada, tiene un DF de 1 metro de profundidad,
el nivel freático también comienza a 1 metro de profundidad, o está a 1 metro de profundidad. El gamma total del suelo es de 18 kilonewtons sobre metros cúbicos, el gamma saturado, es decir, bajo nivel freático, va a ser de 19 kilonewtons sobre metros cúbicos. SU, o la resistencia al corte no drenada del suelo, es de 50 kilopascales, o kilonewtons sobre metros cuadrados. El C sub C es 0.30, estos son parámetros para determinar el asentamiento, parámetros de compresibilidad del suelo. El primero índice de compresión y el segundo CR, índice de recompresión, 0.03. Y el OCR es igual a 1, es decir, que está en condiciones normalmente consolidadas. Entonces, ¿cómo resolveríamos este análisis? ¿Cómo podemos hacer el diseño? ¿Cómo podemos calcular la capacidad de carga? Primero vamos a enfocarnos en calcular el esfuerzo de contacto. Es decir, tenemos primero Q, lo que hemos visto, el esfuerzo de contacto es igual a la carga P, que son 380 kilonewtons, la suma de la carga muerta y carga viva, la carga vertical que va a bajar por la columna, más WF, que es el peso de la cimentación. En este caso, asumimos que todo lo que está arriba de la profundidad del desplante, 2 por 2 por 1, 2 por 2, serían las dimensiones que le estamos dando a la cimentación, 2 por 2 por 1, que es la profundidad del desplante, en este caso el volumen, y vamos a multiplicarlo por 20, que va a ser el material con el que vamos a rellenar. Podríamos decir, el peso específico del material con el que vamos a rellenar. Entonces 2 por 2 por 1, 2 metros por 2 metros por 1 metro, por 20 kilonewtons sobre metros cúbicos, ¿no? Dividido para 2 metros por 2 metros, que es el área o la planta de la cimentación superficial. Menos UD, que es la presión de poros. Como recién comienza el nivel freático en esta profundidad, la presión de poros va a ser igual a 0. Entonces resolvemos y nos da igual que el esfuerzo de contacto es de 115 kilopascales. Ok, seguimos entonces. Después de determinar el esfuerzo de contacto, vamos a ver la capacidad de carga útil. Vamos a emplear en este caso la ecuación de Meyerhof. Tenemos que C es igual a SU, resistencia no drenada, es igual a 50 kilopascales. NC es igual a 5.14. Esto lo podemos ver nosotros en los libros de texto, ya por motivo del webinar, ya lo vemos directamente, pero ya en el curso virtual ya se va a indicar esto con mayor detalle. Vemos así también entonces el análisis de cada uno de los factores, ya sea de forma, de profundidad o de inclinación, y tomamos en cuenta luego la capacidad de carga última, que es 357.24 kilopascales. En este caso nuestro factor de seguridad es igual, 357 sobre nuestro esfuerzo de contacto, 115, y nos da un factor de seguridad de 3.1. Vamos a hacer el mismo análisis, pero por medio de el software Geo5. Voy a abrir en este momento el programa. Que bien, tenemos el programa. Voy a pasar la pantalla hacia el programa, un segundo, por favor. Ok, ahora está. Listo, estamos viendo el programa, ¿no? Entonces, abrimos el programa que se llama Zapata.
Zapata, en este caso es la versión demo que nos permite descargar Geo5 y podemos hacer todos los análisis, todos los cálculos, pero sin grabarlos, ¿no? Y sin emitir el reporte por tener un programa demo. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción al programa. La interfaz del programa, como se ha indicado, es similar en todos los módulos, es decir, no solo Zapata, Zapata CPT, Pilotes, todos los programas, todos los módulos tienen una interfaz muy similar. Es decir, el modo de ingreso, el perfil geotécnico del terreno, los geomateriales, los parámetros geotécnicos de los mismos, las condiciones de nivel freático, etcétera, todos van a ser ingresados de manera similar, de tal manera que si podemos introducir los datos en un módulo, de manera intuitiva vamos a poder trabajar con los demás módulos. Entonces, para dar una pequeña introducción al programa, podemos ver que en la parte superior encontramos la barra de menú, archivo, editar, entrada, análisis, salidas, configuración de ayuda. De orden, otra parte importante del programa, porque tiene una interfaz muy amigable, es que nos da un orden de izquierda a derecha y de esa manera nos da opciones para ir trabajando de manera sencilla. De igual manera, el orden que vemos en el panel de la derecha, dicen cuadros, podemos ir viendo un orden de arriba hacia abajo, de los cuales podemos ir trabajando de esa manera y podemos resolver el problema o el análisis de manera sencilla. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, tenemos ya el archivo nuevo y está abierto, podemos ir en la parte que dice proyecto. Se fijan en la parte de la derecha, el conjunto de opciones o comandos que va a estar en la parte derecha, iniciamos con proyecto. Es decir, en tarea se puede poner, vamos a poner el webinar, autor, ¿no? Podemos poner el nombre, en qué parte, qué descripción tenemos, con qué cliente estamos trabajando, nombre del proyecto, sistema de unidades métrico y imperial. ¿Okay? Eso desde la parte del proyecto o información que podemos darle a nuestro análisis. Luego seguimos en la parte de configuración. Esta parte es importante porque nos permite definir primero qué método de análisis vamos a hacer. En condiciones drenadas, condiciones no drenadas, si queremos decir que tenemos un subsuelo rocoso, o si queremos poner directamente la capacidad portante que hemos calculado a mano o de manera analítica. Podemos decir no calcular asentamiento, en el caso que queramos. Es decir, podemos nosotros definir en la configuración el método de análisis que queramos hacer. Y además, en la parte de la izquierda podemos ver qué dice configuración de análisis. Es decir, podemos nosotros seleccionar varias configuraciones. En este caso tenemos estándar, factores de seguridad, podemos trabajar con estados límites, podemos trabajar con método LRFD, ¿okay? Método suizo, o la normativa para definir los parámetros, podemos agregar los nuevos, o los nuevos que hagamos nosotros, dependiendo, podemos poner norma local o la norma de nuestro país, y podemos ir nosotros agregando ciertas cosas que tenemos acá, por ejemplo, en materiales. La estructura del hormigón podemos trabajar con la ACI, que es lo que generalmente hacemos nosotros acá en Latinoamérica. Para definir los asentamientos, podemos partir del módulo edométrico, coeficiente de compresión, índice de compresión, modelo de suelo suave, teoría de Yambú, módulo del atométrico, en caso que tengamos ya realizado el ensayo. Es decir, nosotros podemos tomar e indicar cómo queremos calcular los asentamientos. En el caso de Zapata, que es el nombre del programa o el análisis, que podemos ponerle el nombre del programa, perdón, que vamos a realizar en este caso, Zapata. Entonces podemos cambiar aquí, dependiendo de la situación de diseño, ya sea permanente, transitoria, accidental, sísmico, los diferentes factores de seguridad que nos dicen las normas, ¿no? Entonces vamos a ir siguiendo con la siguiente parte, ¿no? Dice perfil. Vamos nosotros a agregar un perfil de suelos, en el caso de que tengamos suelos estratificados. Podemos añadir aquí cada profundidad o el espesor de las capas si tenemos un suelo estratificado. Una nueva opción o una nueva característica que nos da el programa en la actualización del 2019 es que nos permite poner las coordenadas, no solo la elevación del terreno, sino también las coordenadas, para poder ver en el mapa cuál sería el perfil que estamos poniendo en una coordenada específica. Eso es algo último del programa.
suelos. Vamos a ver el tipo de suelo, parte o la pestaña o en la opción de suelos. Debemos nosotros añadir los diferentes tipos de suelos que van a intervenir en nuestro análisis. Entonces, como habíamos visto, teníamos en el ejercicio, teníamos puesto que era un suelo arcilloso. Vamos a regresar entonces ahora a la parte de configuración. Son condiciones no drenadas, condiciones sin drenar, porque estamos trabajando con un suelo arcilloso, ¿no? Recordemos, regresando a un CH, y teníamos SU igual a 50 kilopascales. Entonces, añadir tipo de suelo. Podemos poner entonces SU, en este caso CU, 50 kilopascales, y podemos determinar los otros valores. ¿Okay? Algo importante o algo interesante que tiene este programa es que nosotros podemos en este caso darle diferentes patrones o elegir algún tipo de material. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir acá en clasificar, si se fijan en la parte inferior izquierda, clasificar. Vamos a ver según qué tipo de clasificación, estándar o China, nos vamos en el estándar. Vamos a ver un CH, arcilla de alta o muy alta plasticidad. ¿Qué consistencia? Blanda, firme, rígida, muy rígida, ¿ok? Y si damos clic en OK asignar, nos va a indicar los valores que vamos a tener, por ejemplo, fíjense aquí, características estándares de suelos. Nos da para un coeficiente de Poisson, módulo de Poisson, nos da peso unitario, nos da valores de peso unitario, nos da módulo de formación, que es de 1 a 2, es decir, nos da ciertos parámetros o valores típicos de un tipo de suelo. Entonces se cambia el patrón, que es una arcilla, y automáticamente nos dice el nombre que tenía. Nosotros le podemos cambiar por CH, que es lo que tenía nuestro ejercicio. El peso unitario teníamos que era de 18 y el peso saturado era 19, si recuerdan en la pantalla de la presentación. El ángulo de fricción interna, bueno, en este caso no lo vamos a utilizar porque estamos trabajando en condiciones no drenadas, da igual lo que le pongamos, en este caso un ángulo efectivo. Luego si quieren podemos hacer cambios, vamos a ver que el programa no varía, ¿no? Tenemos entonces la resistencia del corte, que es igual a 50, y el módulo de Poisson lo vamos a dejar ahí. Podemos añadir. Y ya se ha añadido entonces la capa de suelo que hemos ingresado. Luego vamos a la parte de asignar. Fíjense que en la parte derecha tenemos un orden de arriba a abajo, donde vamos a ir ingresando los parámetros. Seguimos luego asignar. Entonces automáticamente se nos asignó el suelo que habíamos asignado, el CH, en este suelo, en nuestro perfil de suelo. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos tenido el perfil y hubiéramos puesto varios estratos? Varios estratos, lo hubiéramos añadido de esta manera. Entonces nosotros podemos asignar y decirle que el estrato 1 sea el suelo tal, el estrato 2 el suelo tal, el estrato 3 otro tipo de suelo, y de esa manera vamos a asignar cada estrato que ha sido marcado. Entonces automáticamente se puso porque es el único estrato que tenemos. Siguiente, cimentación. Podemos ver el tipo de cimentación que queremos calcular. Zapata centrada, excéntrica, continua, centrada escalonada, vamos a ir viendo cada una de ellas, ¿no? Excéntrica, continua, zapata centrada escalonada, excéntrica escalonada, zapata circular, circular escalonada, una centrada con pierna, excéntrica con pierna, condado, lo que conocemos también en nuestro país. Entonces, podemos analizar todos estos tipos de cimentaciones. Vamos a quedar con zapata centrada. La profundidad del terreno original, habíamos dicho que era de 1 metro, perdón. El espesor de la cimentación lo podemos dejar en 0,40, es en el caso que vamos a hacer el análisis estructural, inclinación 0 grados, y el peso unitario de la sobrecarga 20 kilonewtons sobre metros cúbicos. Pero tenemos una pregunta. ¿Por qué no considero el ángulo de fricción interna para la condición no drenada? ¿Por qué no considero? Ok. Cuando estamos trabajando en condiciones no drenadas, es en el caso que tenemos suelos blandos, saturados, suelos arcillosos, saturados, decimos que la condición es no drenada. Imaginemos que al aplicar la carga en un suelo
arcilloso, blando y saturado. ¿Ok? Al aplicar la carga, tomando en cuenta la analogía de Terzaghi, vamos a tener primero, en el momento de aplicar la carga, un incremento de la presión de poros, el exceso de presión de poros. A medida que va pasando el tiempo, va drenando la presión del poro, es decir, las partículas de agua se van a ir drenando por los poros de los suelos, por los poros del suelo, y de esa manera, luego, cuando pase el tiempo, cuando termine de drenar, nosotros, el que va a recibir la carga del suelo, el que va a recibir la carga aplicada, perdón, va a ser la parte sólida. En cambio, ¿cuándo ocurre esto? Ocurre a medida que pasa el tiempo, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, que meses, años, dependiendo de la permeabilidad del suelo. ¿Qué pasaría en el caso de trabajar en suelos arenosos, que son permeables? Aplicamos la carga y si tenemos el nivel freático alto, aplicamos la carga, ¿qué pasa con el agua? El agua va a drenar de manera rápida y de tal manera que el que resiste, el que va a resistir la carga va a ser directamente la parte sólida. ¿Okay? Porque drena en suelos granulares, va a drenar de manera rápida el agua. Entonces, si nos enfocamos de nuevo en la... Perdón, estoy pensando que estoy compartiendo pantalla. En este caso voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la presentación. Veamos de nuevo que lo que tenemos aquí nosotros es un suelo arcilloso, está con nivel freático, entonces no va a drenar, porque las condiciones de drenaje, las condiciones de permeabilidad de los suelos arcillosos tienen una permeabilidad baja, entonces por lo tanto la condición de drenaje va a ser no drenada. No sé si quedó clara la explicación. En todo caso, ya más adelante en el curso virtual ya se podría hacerlo ya con la pizarra directamente, ¿no? Seguimos entonces, vamos a la parte de donde nos hemos quedado, ya definimos, si se fijan, está de manera similar a lo que teníamos el gráfico en el otro lado. Tenemos la columna, tenemos acá la cimentación, tenemos a 1 metro de profundidad, ¿ok? Y tenemos acá el perfil del suelo que habíamos dicho que era una arcilla SH. Otra cosa, que fijamos en el lado izquierdo. Si nos fijamos en el lado izquierdo, podemos ver que tenemos vista en 2D y en 3D. Es decir, podemos tener una vista también en 3D de la cimentación que estamos calculando o diseñando. ¿Ok? Siguiente, vamos a cargas. Vamos a añadir las cargas que vamos a trabajar. Habíamos dicho primero carga muerta más carga viva. La fuerza vertical habíamos dicho en el ejercicio que iba a ser de 380 kilonewtons. Vamos a añadir. ¿Okay? De esa manera añadimos, y esta, si se fijan aquí, carga número 1, se llama DL más LL, y es 380 kilonewtons, carga vertical. Después vamos a la geometría, es decir, la zapata centrada, 2 metros en dirección X y 2 metros en dirección Y. Le podemos dar dimensiones a las columnas, que sean de 0,40 por 0,40, vamos a poner eso por defecto, y tenemos ahora de nuevo vamos a tener de nuevo la vista, si se fijan 2 por 2, y si haremos en 3D, vamos a tener también nosotros aquí nuestra vista en 3D de la cimentación. Así tenemos aquí ya la geometría de la cimentación. Luego seguimos en el fondo de la zapata, si queremos el fondo de la zapata, ¿qué tipo de suelo hay? Suelos del perfil geológico, que es el que ya ingresamos, o si queremos ingresar parámetros de contacto base-suelo. Nos vamos a quedar con el perfil geológico, que es el que habíamos ingresado. Vamos a la parte de material. En material podemos ver lo que habíamos dicho, porque hay un tipo de parámetros de la CI. Acero tenemos el FY que se va a utilizar para el acero refuerzo. Por último, sobrecarga. Si tenemos alguna sobrecarga, también podemos calcularlo. Nuestro ejercicio inicial no lo tenía, por eso no vamos para allá todavía. Nivel freático, agua subterránea, a partir de 1 metro. Siguiente, configuración de etapas. Podemos ingresar varias etapas, si se fijan en la parte abajo del menú, dice, podemos agregar varias etapas de diseño si quisiéramos hacer.
Pues bien, una pregunta, un segundo por favor. Bueno, es una pregunta de ICC. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Las zapatas corridas se puede utilizar el programa? Sí, sí se puede. Justo voy a este momento. Justo en este momento, si damos primero la cimentación, no sé si se ve el cursor que está a la derecha, cimentación, podemos poner aquí zapatas continuas, que es franja de cimentación o zapata corrida. ¿Ok? Entonces, como se fijan, ya cambió aquí la cimentación. ¿Ok? Entonces sí se lo puede hacer. Regresamos entonces a patas centradas, se nos movió un poco las dimensiones, vamos a regresarlas, 0.4, 0.4 la columna, y tenemos aquí ya puesta de nuevo la zapata, ¿no? En 2D y en 3D. Entonces simplemente el programa lo corremos aplastando donde dice verificar capacidad portante. Okay, verificamos capacidad portante y ¿qué nos indica acá? Nos dice primero, forma de tensión, bueno, primero vemos la figura a la izquierda, tenemos que nos indica que la carga es concéntrica, tiene un ángulo de inclinación de 0 grados, porque eso es lo que nosotros pusimos. Tenemos entonces nosotros acá la zapata de 2x2, o plinto, lo que conocemos algunos como plinto, la zapata aislada, de 2x2. Tenemos entonces aquí la forma de tensión de contacto, es un rectángulo, el caso de carga más desfavorable, es decir, podemos ingresar varios casos de carga, y automáticamente nos va a decir más desfavorable. Nosotros ingresamos solamente uno. En el caso de tener, imaginemos una edificación, que tenemos las reacciones que nos botan los programas de análisis, nos van a botar diferentes reacciones en cada columna, nosotros podemos ingresar todas ellas y automáticamente el programa nos va a elegir la más desfavorable para que con esa condición podamos diseñar todas las cimentaciones, todos los plintos o las zapatas de todas las, bajo todas las columnas, igual, ¿no? Entonces el análisis se lo hace de una vez para todos. Entonces dice, diseño de la capacidad portante de la cimentación, nos dice que es igual a 348 kilopascales. Voy a compartir en este momento, voy a compartir la pantalla. No sé si está bien hecho. Pantalla, compartir. Listo, pues tenemos 348, y si nos vamos acá había salido 357, ¿no? De manera analítica lo habíamos hecho, 357. Tenemos acá 348, que no hay una diferencia significativa, entonces sería la capacidad de carga última. ¿Okay? Diseño de capacidad portante de la cimentación, RD es igual a 348. Tensión extrema de contacto, el esfuerzo de contacto, 115.72, nosotros lo habíamos calculado como 115. Entonces, por lo tanto, el factor de seguridad 3.01, nosotros lo habíamos calculado como 3.1, si se fijan aquí a la parte inferior derecha, y acá tenemos el factor de seguridad 3.01, que es mayor de 3. Entonces, queda la capacidad portante en la dirección vertical es satisfactoria. ¿Ok? Entonces, tenemos una pregunta, vamos a ver. ¿Qué pasó con el nivel freático? El nivel freático se lo ingresó aquí a 1 metro. ¿Okay? El nivel freático está ingresado a 1 metro. Entonces seguimos, verificar capacidad portante, ya nos indicó aquí la capacidad, el factor de seguridad, perdón, calculado, que era producto de la división o el cociente entre la capacidad de carga última, Q último, sobre el esfuerzo de contacto, que es lo que le llaman aquí tensión extrema de contacto. 348 sobre 115 es igual a 3.01, y por lo tanto cumple, está en verde, y es satisfactorio, ¿no? ¿Qué más? Podemos ver que aquí abajo dice dimensionado. Si queremos nosotros hacer un análisis o el diseño estructural, ¿okay? Podemos ver el refuerzo longitudinal en dirección en X, refuerzo longitudinal en dirección en Y, podemos ver el número de barras que queremos emplear, el diámetro o el número de barra, que aquí abajo aparece siempre el diámetro de la barra, y con eso podemos ver
Imaginemos que ponemos, por ejemplo, más barras, 8 en cada dirección, una barra número 6, y de esta manera podemos también determinar el refuerzo longitudinal en cada una de las secciones, en cada una de las direcciones, perdón. Tengo otra pregunta. Si dejamos dimensiones menores en la zapata, ¿el factor de seguridad no nos cumpliría o se puede jugar con las dimensiones? Ok, perfecto. Si dejamos algo de diferentes dimensiones, vamos a geometría. Imaginemos que ponemos 1.8 y luego volvemos a poner 1.8, damos clic en verificar capacidad portante. Bueno, nos podemos dar cuenta que bajó la capacidad de carga en 349 y nos podemos dar cuenta también que aumentó el esfuerzo de contacto. ¿Por qué? Porque el área es menor. Antes el área era 2×2, era 4 metros cuadrados, ahora va a ser menor, entonces por lo tanto aumenta el esfuerzo de contacto. Recordemos que el esfuerzo de contacto era igual a la fuerza sobre el área. Entonces al tener un menor área, aumenta el esfuerzo de contacto. Es lo que sucede en este caso, entonces ya no cumple. ¿Qué más podemos hacer? Si se fijan, vamos a la parte de geometría. Estamos donde dice diseño de dimensiones. Y le pedimos de que nos diseñe automáticamente. Damos OK y automáticamente nos sale ahora 2. Es decir, el programa determinó las dimensiones mínimas con las cuales va a cumplir el factor de seguridad que nosotros hemos puesto en nuestro requerimiento, que era 3. Si se fijan, aquí dice 3, aquí dice 1. Es decir, puedo partir con 1, comenzar con 1. Voy a diseño de dimensión, y yo digo, capacidad portante de la cimentación, calcular, quiero que me la calcule y que me dé unas dimensiones, y automáticamente me da 2. Si se fijan, pongo OK, y me da la tensión de contacto, perdón, decía acá, tensión de contacto 115 es menor a 116 kilopascal. Por lo tanto, automáticamente se puso el 2, porque eso es lo que el programa me lo ha calculado, que es lo mínimo que yo puedo pasar puedo pasar la revisión de la capacidad de carga. Volvemos a ver, y cumple de igual manera, ¿no? Vamos a ver que tenemos otra pregunta. ¿Qué pasa si cambio el espesor de la zapata? Ok, vamos a cambiarlo, no va a cambiar en nada la capacidad de carga, pero sí va a cambiar el dimensionado. Okay, fíjense que tenemos acá 348 y 115. Vamos a cambiarlo en cimentación, le vamos a poner por ejemplo 0.20, que es muy pequeño, muy poco. 348, y bueno, 114 cambia un poquito 115. ¿Pero por qué cambia esto aquí? Porque si, recordemos cuando queremos ver nosotros, vamos a ir a la parte del PowerPoint. Cuando queremos ver el esfuerzo de contacto, si se fijan en la ecuación, que nos vamos a ver acá, teníamos que 2 por 2 por 1 por 20. En este caso, estamos asumiendo que esta parte del programa está asumiendo que el WF, que es el peso de la cimentación, es 20 centímetros de hormigón y 80 centímetros arriba de solo suelo. En cambio, si nosotros ponemos 40 acá, 40 de espesor de la zapata, vamos a tener un peso mayor, porque el peso del hormigón, el peso específico del hormigón es mayor que el peso del suelo. Entonces, por lo tanto, sube un poquito el WF y va a subir un poquito el esfuerzo de contacto. Por eso sería dado a 114 algo, un poquito menor a 115. Solo se puede diseñar de forma individual, se puede diseñar un grupo de zapatas con posibles variaciones en la carga. Sí, podemos diseñar un grupo de zapatas con posibles variaciones en la carga. O tal vez la respuesta sería así, veamos a cargas. Vamos a ver las cargas. Vamos a añadir ahora otras cargas. Vamos a añadir no 380, sino 390. Añadir. Tenemos otra de 150. Tenemos otra de 200. Entonces diseñamos varias cargas. Vamos a hacer el análisis. Cada una de las cargas nos dice acá, caso de carga muy desfavorable, el número 2, carga número 1. ¿Ok?
Y aquí, para el caso número 2, no va a ser satisfactorio. Entonces nosotros podemos ir de nuevo a la parte que dice geometría, dar clic en diseño de dimensiones, y pedir calcular, y automáticamente nos va a dar las dimensiones. Fíjense que dice 2,10 y 2. Es decir, nos está diciendo con 2,10 y 2 ya nos cumple todos los casos. Entonces, de esta manera podemos diseñar una que cumpla todos los casos de carga. De igual manera puedo poner aquí cada uno de los casos de carga, cuál sería el factor de seguridad que se fija. Carga número 1, 306. Carga número 2, 621. Carga número 3, 511. En la carga que le habíamos llamado DL más LL, un factor de 3,3. Es decir, que el factor pone diferentes cargas que yo. Ahora, eso sí, volviendo a la pregunta, o tal vez para responderlo un poco mejor, voy a diseñar una cimentación para varios tipos de carga. Tenemos otra pregunta, ¿el índice de compresibilidad para qué sirve? El índice de compresibilidad es un parámetro que nos va a servir para determinar la compresibilidad. Primero, un parámetro de compresibilidad para ver qué tanto se va a deformar o asentar el suelo. Entonces, esto es lo que viene después. Nosotros podemos también ir a la parte que dice configuración. Podemos poner calcular asentamiento, es decir, no quitarnos lo que dice no calcular asentamiento. En la parte de ver el suelo, ya podemos entrar en parámetros de índice de compresibilidad, ya sea en este caso módulo odométrico. Yo puedo tal vez ingresar el índice de compresibilidad y otros parámetros que yo quisiera analizar, y de esta manera puedo calcular también asentamiento. Si se fijan en la parte aquí abajo, no solo hay verificar capacidad por zona, sino que también nos dice, y nos permite determinar también el asentamiento en el suelo bajo la cimentación. Otra cosa importante y muy buena del programa que se me estaba pasando, si vamos a la parte de suelos, y alguien no sabe, por ejemplo, qué datos básicos, podemos ir, por ejemplo, si se fija, dice asentamientos, módulos geométricos. Damos clic en este signo de interrogación y nos explica la teoría, nos explica qué es el módulo geométrico, que es una curva geométrica. Por ejemplo, vamos a ir a índice de compresión. Nos explica la teoría, la ecuación de la consolidación para ver, perdón, el asentamiento por compresión del SAI. Nos explica cuál es el índice de compresión, e incluso nos da valores típicos dependiendo del tipo de suelo que tengamos. Arcilla, arcilla blanda, índice de compresión de tanto. Aquí hay otra referencia que nos dice para arcillas normalmente consolidadas, de 0,20-0,50, arcillas de Chicago con limbo, 0,15-0,30, y así nos da varias referencias. Entonces, este programa es muy bueno, muy útil, porque no solo nos explica de manera didáctica, sino que también, si no entendemos algún parámetro o alguna teoría, pues queremos recordarla, simplemente damos clic y nos habla y nos explica sobre cómo podemos llenar cada uno de los datos básicos. Igual, obviamente, ya en el curso virtual se van a hacer sesiones más largas y más detalladas lo que queremos ver. Se va a dar una explicación más detallada de los parámetros de cada uno que intervienen en el cálculo de capacidad de carga y asentamientos en todo diseño de la alimentación. Entonces, con esto, como se había indicado, ya finalizamos. Y por último, luego hay un reporte que se lo puede generar. Entonces, en el caso de tener imprimir documento, en el caso de ya tener la licencia, se puede generar el reporte, en este caso es una versión demo, y si se fijan, el reporte nos dice qué tipos de suelos hay, datos del suelo, datos de la cimentación, geometría de la estructura, las cargas que hemos analizado, ¿okay? Y los resultados nos dicen que es satisfactorio, ¿no? Ya podemos tener lista de gráficos, que queremos a veces incluir en nuestros informes de técnicos. Dicen que no hay gráficos seleccionados, pero podemos seleccionar, por ejemplo, añadir gráfico. Tenemos, por ejemplo, el gráfico que vemos aquí, lo podemos añadir y seleccionar para incluir en un informe de técnicos. Pues bien, creo que en este caso terminamos lo de una breve explicación a este programa.
Los invito de nuevo al curso virtual. Para eso, para tener más información, pueden tenerla con el personal de ICC, los cuales les van a brindar gustosos más información para poder asistir a los cursos, donde tienen más información sobre el programa, el curso, los varios programas que vamos a ver. Aquí esto solo fue una breboca, una pequeña introducción de manera rápida en la hora que se pudo ver sobre este programa Zapata, porque así vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver Zapata, vamos a ver pilotes, vamos a ver grupos, vamos a hacer análisis de cargas axiales, laterales en pilotes, vamos a ver más casos de cimentación, es decir, con modelos estratificados, vamos a ver cuando tengamos momentos, cuando tengamos excentricidades, y más casos que son más comunes en el medio, ¿no? Les agradezco mucho la participación, espero que haya sido de su agrado y podemos ahora avanzar una parte de preguntas, si alguno los tiene. ¿Cuánto cuesta el curso en software? Eso les puede ayudar respondiendo el personal de ICC. Gracias, Diego. Siguiente pregunta. ¿Para qué sirve el cálculo de sobrecargas? Imaginemos que tenemos nosotros, por ejemplo, ok, vamos a sobrecargas. Imaginemos que, bueno, hay casos en que hay hay un muro, queremos analizar la cimentación en dos muros. Hay un muro que va a estar sobre o a un nivel más alto que el otro. Le va a dar, si queremos analizar el de abajo, tenemos que modelarlo, asumiendo que arriba hay otro que le va dando una sobrecarga, es decir, una carga adicional a la que tiene a la que baja por la columna. Es decir, cualquier carga adicional que no sea la carga de la columna, la podemos modelar en este caso. Entonces, si vemos la pantalla, vamos al panel, y se sobrecarga, le ponemos el nombre, sobrecarga número 1, o la que sea, ponemos las dimensiones en cuál queremos, en qué dimensiones queremos que esté, es decir, XS, si estuviera al centro, estuviera en el 0, pero obviamente la sobrecarga va a estar aparte, ¿no? Entonces imaginemos que va a estar más hacia un lado o hacia el otro, vamos a tener algún tipo de carga adicional a la columna, a la carga baja por la columna, entonces podemos darle la ubicación, las dimensiones a sí mismo que puedan tener, si se fijan, aquí está explicado en X, en Y, qué rotación pueda tener, y a qué profundidad debajo del fondo de la zapata va a estar la sobrecarga. De esta manera podemos analizar qué incidencia va a tener en el suelo, o sobre la cimentación también, en el caso de tener otra cimentación adicional. ¿Alguna otra pregunta? La viga de cimentación también nos sirve para un soporte de carga, las cargas solo van a las zapatas. Las vigas de cimentación, para dejar todo claro, sí que, pues sí, estaba pensando, dependiendo de cómo lo llamamos en nuestro país, lo que llamamos riotas. Estos elementos lo que van a hacer es unir o amarrar
las diferentes zapatas aisladas. Entonces, la carga va directamente aplicada a la zapata en sí. ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven las vigas de cimentación o las riostras, como las conocemos acá también? Nos sirven para dar una mayor uniformidad o una mayor, para evitar asentamientos diferenciales, podría ser. Es decir, que entre todas estén amarradas de tal manera que los esfuerzos sean transmitidos de manera similar o de manera homogénea. Todos sabemos que por más que tengamos una vivienda, una edificación, esté con dimensiones similares, no vamos a tener igual distribución en cada una de ellas, ¿no? Porque las cargas son diferentes. Entonces, para eso, pero cuando hacemos el amarre en la zapata, el acero entra a hacer algún trabajo aparte del unión. Claro, por supuesto, el acero también nos da, el acero aparte de la unión también da, también nos va a hacer permitir que trabajen, pero de manera estructural. Eso ya el programa, eso ya no entra en la parte del programa, sino que eso ya es un análisis estructural propiamente. El acero de esa viga de cimentación. ¿Cómo mover una zapata de lindero con viga de cimentación? Zapata de lindero sería como para un muro. ¿En qué se refiere con zapata de lindero? ¿O solamente son las laterales? Las laterales de una edificación. Es una zapata excéntrica, correcto. Okay. Vamos a ver en la parte de cimentación, perdón, el tipo de cimentación, voy a poner aquí zapata excéntrica. Entonces, se pueden fijar, zapata excéntrica, podemos determinar a qué, bueno, tenemos aquí una vista, luego vamos a la parte de geometría, y podemos determinar qué tan excéntrica va a ser. Es decir, yo le puedo poner aquí 0.5, y si se fijan, okay, si se fijan, está más hacia el lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Vamos a ponerle en este caso 0.95. Vamos a verle en 2D mejor. Entonces, se fijan, aquí está excéntrica hacia el lado. Vamos a ponerle vamos a ir aumentando las dimensiones acá y podemos ir disminuyéndolas acá. Y de esa manera estamos viendo que podemos ir también modificando y calculando las zapatas excéntricas que se fuera el caso. Entonces, todo desde el punto de cimentación o geometría. Cimentación para elegir el tipo de zapata y geometría para ver qué tan excéntrica la queremos poner, qué dimensiones queremos poner dentro de la zapata. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo pueden tener en cuenta el micropilote? Eso lo manejan con un solo mejorado. Eso sí es un programa para micropilotes, pero eso de ahí es otro módulo del GeoSim. Ese ya no, por tiempo no alcanzamos a ver aquí, pero eso sí lo vamos a ver. Bueno, pues les vuelvo a agradecer la atención y la participación en el webinar del día de hoy. Reitero la invitación y cualquier cosa estamos en contacto por medio de los asesores de ICES.